La falla Renaixement, iniciativa de David Moreno y Miguel Arraiz, ya está en Torrent. Descansa almacenada en el Antic Mercat hasta cuando se plante al pie de la torre durante la Semana Cultural del 9 de octubre. Vuelve a nuestra ciudad después de recorrer miles de kilómetros alrededor del mundo y de estar expuesta durante marzo en el Centre del Carme de Valencia. Sí, nada, bueno, como comentábamos, la falla más viajera probablemente de la historia. Claro, empezó con un proyecto que era llevar una falla hasta el desierto en Estados Unidos, en Nevada, y cruzar más de 9.000 kilómetros por mar, cruzar el Canal de Panamá, llegar al desierto, cruzando otros 1.000 kilómetros en camión hasta llegar allí, y ya nos parecía todo una odisea. Luego resultó que por temas medioambientales pues no podíamos quemar cartón en medio del desierto, con lo cual pues hubo que repensar todo el proyecto y volver a traerlo de vuelta, con lo cual era una especie de segunda odisea, volver a empaquetar la falla en un container, volver a cruzar el Canal de Panamá, de vuelta a Valencia, y finalmente pues conseguimos esta ubicación en el Museo del Carmen, aquí en el centro de Valencia, para poder exponerla. Pero bueno, como las cosas van sucediendo una tras de otra, claro, plantamos la falla en medio del claustro, pero al ser un edificio protegido y estar además dentro del museo, pues de nuevo aparecía la dificultad de que no se podía quemar la falla dentro del edificio. Entonces era una falla que nuestra intención desde el primer momento ha sido quemarla, porque es el fin que tiene que tener una falla, pues se ha ido resistiendo paso a paso, y finalmente ya parece que ya va a llegar al lugar final donde se quemará, que además, es decir, yo creo que es un lugar perfecto porque es también donde empezó todo el proyecto, con todos los falleros de Torrent que nos ayudaron a realizar todo el mosaico que cubre el suelo de la falla, y finalmente pues ahora la desmontaremos y a finales de septiembre la volveremos a montar junto a la torre, y ya para el 9 de octubre pues le daremos su destino final después de, ya he perdido la cuenta de kilómetros, transportes, montajes y desmontajes, pero bueno, lo celebraremos como toca, quemando la falla. La Cremada Renaixement será el acto central de la Semana Cultural en honor a Jaume I, en la que el mundo fallero será el protagonista este año. Renaixement es el primer proyecto español que ha participado en el festival de arte efímero más importante del mundo, el Burning Man, que se celebra anualmente en el desierto de Nevada. Burning Man es una utopía que se hace realidad. De repente es como si nos echaran de las ciudades a los que construimos fallas, a los que hacen las fallas, a los que las ponen en marcha, y no nos dejaran hacer nada dentro de la ciudad y nos enviaran en medio del desierto. Todo el mundo intenta hacer algo diferente, por lo tanto tienes una ciudad de 70 o 80.000 personas que nunca para, y que en cada esquina te vas a encontrar algo que no te esperas. Solo es pura creatividad, es decir, ya no es la creatividad de los artistas que van y montan las grandes obras en el centro de la ciudad, sino que cada uno tiene su creatividad individual, cada grupo de gente aporta su creatividad. Entonces, es un espacio lleno de contradicciones, realmente no es un festival, es un evento social, es un experimento donde van introduciendo variantes para ver cómo toda esa comunidad va generando nuevas energías, ¿no? De manera que cada año es diferente. Esta es la primera diferencia con las fallas, ¿no? Las fallas se basan en intentar repetir una y otra vez los mismos protocolos, y aquí lo difícil es introducir novedades, ¿no? Cuando llegamos nosotros al Burning Man, que nos invitaron la primera vez para conocerlo, no sabíamos por qué querían que fuéramos, y realmente al final cuando llegamos allí, nada más llegar lo entendimos. Si no vas allí es muy difícil de explicar lo que aquello es, la energía que se mueve, cómo se relaciona la gente. Lógicamente, como creadores, en cuanto llegamos allí dijimos, nosotros queremos traer algo aquí, ¿no? Nuestra ciudad ya la conocemos, ya sabemos cómo se hacen las cosas, ya es algo común, y queremos traer algo aquí, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar, presentamos un proyecto, y claro, como tenía esa vinculación, que no era nuestro proyecto personal, sino que nos habían llamado como embajadores de las fallas o de la ciudad, intentamos buscarle conexiones con la ciudad. Este año el Burning Man iba sobre el taller de Leonardo da Vinci. Entonces, tirando de ese hilo, encontramos que la relación de Leonardo da Vinci con Valencia era la familia Borgia, porque al mismo tiempo que en Valencia la familia Borgia estaba construyendo su palacio, que es ahora el Palacio de las Cortes,
estaba trabajando de Leonardo para la familia Borgia, investigando venenos. En realidad el mito dice que estaba investigando venenos. Entonces, un poco todo ese juego nos sirvió, nos llevó a la conexión con la lonja que se estaba construyendo a la vez. La lonja es la obra civil más importante del gótico que tenemos en Valencia. Frente al arte religioso, la lonja, con todas esas esculturas grotescas, lo que pretendía era contestar al poder religioso, que tenía mucha fuerza entonces y que estaba justo enfrente, ¿no? Los oficios de la Santa Inquisición se celebraban justo enfrente de donde se estaba construyendo la lonja. Entonces el poder civil le contesta poniendo en el exterior esculturas grotescas, esculturas sexuales. Entonces ese punto, esas esculturas, nos parecieron muy interesantes porque al final es algo muy propio. Quizás es el carácter de las fallas, ¿no? El reírse del poder. Entonces, tomando la lonja, tomando esas esculturas, sintetizándolo, diseñándolo, intentando combinar un lenguaje contemporáneo con un lenguaje más clásico, las técnicas más clásicas de las fallas, con eso concebimos Renaixement, ¿no? Y luego lo cubrimos todo de oro porque pensábamos que el oro es como algo muy europeo, ¿no? Que nos caracteriza. Desde la Edad Media hasta ahora siempre los europeos en todo ponemos arte, ¿no? Entonces íbamos a Estados Unidos y queríamos hacer algo más lujoso, más delicado, más europeo, ¿no? Y ese fue un poco cómo se fue concibiendo el proyecto, ¿no? Con las peculiaridades que tiene trabajar en el Burning Man, que tenías que construir un proyecto que fuera resistente, que aguantara 160 km/h, que la gente pudiera interactuar, pudiera escalar. Y bueno, pues poco a poco fuimos trabajándolo y ese fue el proyecto. But there's one thing I've got